Nuevamente, estás entrando a la zona Globus Biogestión, en contacto con el futuro. Vamos con la tercera sesión sobre cognición, neurociencias e inteligencia artificial, haciendo una aproximación a las redes y los patrones desde el software BioS Viewer. Bueno, ya habiendo visto todas las teorías desde Francisco Varela, donde hablábamos de simbolismo, emergencia y enacción, y pasando también por los conceptos de la teoría general de sistemas, de la cibernética, ahora te presento una herramienta que va a servir para visualizar las redes y entender más todos los conceptos que hemos visto anteriormente, y es el BioS Viewer. Este es un software libre que trabaja bajo la arquitectura de Java, es decir, que va a correr aproximadamente en la mayoría de los dispositivos que tengas a tu disposición. Estoy dando entonces inicio para empezarte a explicar la arquitectura y la interfaz a la cual vas a acceder a través de este programa para entender todo acerca de las redes. ¿Y por qué te estoy explicando esto? Porque más adelante en nuestro curso de cognición, neurociencias e inteligencia artificial vamos a introducirnos también en el concepto de redes neuronales. Para comenzar, haremos entonces una especie de tour por lo que serían los paneles de la interfaz del software. Lo primero es, acá abajo donde dice Info, van a aparecer dos botones que es lo que recomiendo que explores inicialmente. Primero, donde dice About BioS Viewer, si le das clic aparecerán las generalidades y propiedades del programa. Seguido de ello, si le das clic donde dice Manual, se va a generar un PDF creado pues precisamente por los autores del software, en donde se va a explicar todo lo que se debe conocer para iniciar de cero con el manejo de esta aplicación. Pero como es mi responsabilidad en estos tutoriales, voy a hacerte la explicación más gráfica. Primero, para hablar de los paneles, se han bautizado respectivamente como, primero, el panel central, que es este que vemos aquí en blanco, donde se va a visualizar la red. Se va a poder hacer paneos y zoom in y out. Como segundo, a mano derecha, entonces se tiene el panel de opciones, donde van a aparecer todas las opciones de visualización, como cambiar la presentación de las etiquetas, los colores de los nodos en la red, la cantidad de relaciones que se exhiben, etc. Tenemos por la parte inferior el panel de información, donde va a aparecer específicamente la descripción de cada nodo. Por eso es que te estoy explicando este software, porque primeramente vamos a comprender qué información puede contener cada nodo en una red. Ya te expliqué que cada uno de ellos es un oscilador que tiene unas propiedades, pero a la hora de dibujar la red, ¿qué atributos podría tener cada uno? Tenemos entonces por la parte superior izquierda el panel número 4, que es el de navegación, que es el que va a señalar en un recuadro en qué parte de la red es que estamos nosotros explorando. Finalmente, a mano izquierda aparece el panel de acción, donde se va a dividir entre archivo, ítems dentro de esa red y herramientas de análisis. Una vez comprendidos cada uno de los elementos que aparecen en la interfaz del BioS Viewer, vamos a proceder inicialmente a abrir un archivo ya creado. Entonces, acá en este panel me voy a dirigir donde dice File y primero le voy a dar Open para abrir uno ya creado. Hay tres opciones de archivo que se pueden abrir. Uno que es un
documento directamente creado en el software Views Viewer, otro que se denomina GML y el PAGEC. Es importante entender que en los archivos Views Viewer hay dos. El primero, que se denomina el archivo de mapa o map file, que es requerido obligatoriamente y contiene la información acerca de los nodos. Por otro lado está el network file, que es el que muestra específicamente las relaciones o conexiones entre esos nodos, que es de carácter opcional. Si por ejemplo subimos un map file sin un network file, pues va a aparecer simplemente los nodos sin relaciones entre ellos. Diferente es el caso del GML, que es un solo archivo que contiene todo, y el PAGEC, que nuevamente el network file es el requerido y los otros dos son opcionales. Entonces, dentro de lo que es la carpeta de instalación del Views Viewer, aparece precisamente un ejercicio diseñado de manera predeterminada para poder navegar por el software. Voy a darle clic acá en los tres puntos y en la carpeta donde dice Data dentro de la Views Viewer le voy a dar doble clic y voy a abrir el que dice Journal Map.txt, que precisamente es el archivo de mapa. Y abajo respectivamente voy a abrir el que dice Journal Network Full.txt, que sería el de red, el network file. Le damos OK y la magia empieza. Entonces, en este panel podemos ver la red, hacerle zoom in, zoom out, paneos, etc. Cuando me ubico con el cursor sobre un nodo, en la parte inferior puedes ver que aparece la descripción sobre el mismo. Este ejemplo es sobre una citación cruzada entre referencias bibliográficas de una página científica, donde va a aparecer el nombre de la revista y su ISSN respectivo. Ahora, si nos vamos a Overlay Visualization, vamos a ver que cambian los colores. Estos colores, como un termómetro, lo que va a mostrar es el puntaje o específicamente en términos del Views Viewer, el score que tiene cada nodo sobre unos atributos. Por ejemplo, ese score en este caso podría ser el impacto de esas publicaciones en el público medido en reseñas, por ejemplo. Entonces, el que más tenga reseñas se va a orientar hacia el amarillo, hacia un score más alto. El que menos tenga reseñas se va a direccionar hacia el azul, o sea, un score más bajo. Finalmente, se tiene una visualización de densidad que recuerda los mapas de calor de algunos softwares de neuromercadeo, donde muestra unas manchas que en donde a mayor intensidad quiere decir que hay mayor concentración de nodos. Ahora bien, entonces pasemos aquí al panel derecho que nos va a dar las opciones de visualización. Por ejemplo, se puede cambiar la escala de los textos. ¿Qué tan grande quiero que sean las etiquetas? La variación en los tamaños para demostrar precisamente nodos más importantes que se vean de una manera más relevante en tamaño respecto a los otros. Acá aparece, por ejemplo, específicamente en la visualización de densidad el kernel, que es qué tanto quiero que se difuminen esas manchitas del mapa de calor o qué tanto quiero que se concentre. Y finalmente los colores de densidad. Por ejemplo, cuando pongo Use Predefined Colors y pongo Color Warm, va a aparecer un mapa de calor. También tenemos que puedo poner la densidad de los clústeres. Habíamos definido que los clústeres son las subagrupaciones que existen dentro de una red que tienen características similares. Es decir, nodos que se perfilan dentro de una misma tipología. En otras palabras, cuando empecemos a ver el cerebro, diremos que son los patrones que se activan dentro de cada una de las partes del cerebro frente a un estímulo. Por ejemplo, este morado podría ser un lóbulo frontal
digamos, frente al pensamiento, frente a una acción racional. Y podríamos decir que este azul es el lóbulo occipital frente a un estímulo visual. Entonces vamos a decir que estos clúster van a representar precisamente eh, todas esas tipologías que tienen algo en común dentro de una red. Acá aparecen en colores. Entonces, ahora, por ejemplo, acá en la visualización de red puedo poner que si las líneas las quiero coloreadas, sin colorear, si las quiero rectas o curvas, si quiero que aparezcan muchas líneas, por ejemplo, muchas más relaciones, que obviamente esto va a afectar un poco el tiempo de carga, o si quiero que aparezcan menos relaciones. Es decir, se van a desmarcar las menos importantes. Queda la fortaleza de una relación de un nodo con otra, precisamente la correspondencia, la correlación. En este caso, por ejemplo, que si buscan este artículo, casi que por ende buscan estos otros. Es como cuando en YouTube aparecen los videos recomendados. Es algo similar. Y el tamaño de los nodos que hace que sea grande o pequeña una bolita, su influencia sobre los demás, es decir, el peso que tenga cada uno de esos nodos respecto a los demás. Algo que puede generar peso, por ejemplo, es que muchos otros nodos tiendan hacia él. Finalmente, entonces acá tenemos en File el abrir, cerrar, etcétera, el archivo presente. En ítems tenemos entonces cada uno de los nodos y a qué clúster pertenece. Y finalmente en análisis son unas opciones que ya son un poco más avanzadas, que no voy a explicar en este tutorial, que sirve para el algoritmo de clusterización y de dispersión de los nodos. Es decir, si los quiero muy pegados, más dispersos, es como ya la parametrización del mapa y de los clústeres como tal. Espero te haya quedado muy clara la implicación de esto que estamos viendo de redes en lo que más adelante vamos a trasladar hacia el cerebro orgánico, el cerebro artificial, el Big Data y el Internet de las cosas. Con esto, entonces, doy por terminado. Si tienes un comentario, házmelo en la parte inferior de este video, que estaré encantado de tomarme ese café virtual contigo. Y antes que nada, te recomiendo algo importante. Suscríbete. Suscríbete ya mismo al canal de Globus Biogestión. Y recuerda que Globus es el poder de la biogestión.